Shalom. Este día reflexionemos sobre el Salmo número 4 que dice: Al invocarte respóndeme, oh Yahweh, Padre y Rey de mi justicia. De la aflicción me libraste, apiádate de mí y escucha mi oración. Ben Adam, hijos de hombre, ¿hasta cuándo mi honor será mancillado? ¿Amaréis la ilusión y buscaréis el fraude? Selah. Sabed pues que escogió Yahweh a aquel que le es fiel. Yahweh escucha cuando lo llamo. Pues temblad y no pequéis, reflexionadlo en vuestros corazones sobre vuestros lechos y callad, Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Yahweh. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Eleva sobre nosotros la luz de tu presencia, oh Yahweh. Concediste alegría a mi corazón, más que la de ellos, cuando su trigo y su vino abundan. En paz a la vez de acostarme y dormirme, porque solo tú, oh Yahweh, harás que yo repose confiado. Y esto, mis amados, lleva a la reflexión. En el primer verso, cuando dice que al invocar al Padre, Él nos responde. Y el Padre es Rey de justicia sobre nosotros. Parte de la reflexión de este día va a ser conectada también con unas palabras que están escritas en Proverbios. Justamente es en Proverbios 28, 1 al 10. Antes de leer toda esa porción, solamente centrarnos en este verso que dice: el que aparta su oído para no escuchar la Torá, ley, su oración también es abominable. Debemos de entender, hermanos, que para estar ante la presencia del Padre, nosotros debemos de ser, como dice Romanos 12:1, ofrendas vivas. Ser ofrendas vivas es caminar con el Padre. Ser ofrendas vivas es ser hacedores de su justicia. Ser ofrendas vivas es caminar al consejo, la instrucción y el ejemplo del Mashiach. Esto de ser ofrendas vivas nos lleva a que a través de ello, de la propiciación que hace el Padre en los méritos del Mashiach, nosotros podemos acercarnos, como dice la palabra, confiadamente a ese trono de justicia. Es allí donde nosotros podemos invocar el nombre del Padre con completa confianza, sabiendo que nunca ha sido por nuestras fuerzas y que no vamos a alcanzar nosotros humanamente ningún mérito para ser merecedores de estar ante el favor del Padre. Pero es justamente la obra consumada, perfecta y completa en el Mashiach que nos hace poder estar ante Él, que cuando clamamos Él nos escucha. Cierto es que Él ve todas las cosas, Él ve a los buenos y a los malos, pero justamente como lo que acabamos de leer en Proverbios, dice: el que aparta su oído de escuchar la Torá, la ley, la instrucción del Padre. Tengamos presente en cuenta que la palabra Torá no solo significan los libros de Moisés, los libros de los profetas o los escritos históricos, como muchos les llaman. Para nosotros la Torá es la instrucción plena desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit hasta Jasón. Esa es la Torá del Padre, porque ha sido un solo pacto, desde el principio hasta el fin. Sin embargo, el antiguo pacto, como dice en el libro de Hebreos, no tuvo eficacia en el corazón de los hombres por la propia maldad de los hombres, por la propia dureza, que no dejaban que tuviera ese efecto de poder cambiar el corazón, de poder quitar esa dureza todos los días. Sin embargo, dentro de esa alianza renovada en el Mashiach, la transformación de nuestros corazones no es por carne ni sangre humana, sino por la obra y efecto del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que nos fue prometido y profetizado desde mucho antes. Desde Ezequiel 36 hasta Ezequiel 37 viene a hacerse el cumplimiento en la resurrección del Mashiach, después en Hechos 2. También fue profetizado en el libro de Joel y en muchas partes más, pero el cumplimiento se dio cuando el Mashiach resucitó. Eso es lo que nos transforma, porque Él es el autor y consumador de la fe. Aquel que cree
vivirá para siempre, porque es la obra del Padre que nos vino a dar vida. Y eso, mis amados, es lo que nos está también llamando el Salmo. Esa invocación donde la respuesta nunca falla. El Padre contesta ciertamente todas las oraciones, al instante y a su tiempo. No hay ninguna oración que no pueda ser contestada o que no haya sido contestada. Somos nosotros que quizás no hemos discernido que la contestación es conforme a la voluntad del Padre que conoce lo que conviene para nosotros. Nosotros podríamos desear en la oración muchas cosas, pero es del Padre saber lo que conviene y hacerlo justo sobre nosotros. A veces la contestación es un no, a veces la contestación es esperar, a veces la contestación es ya te lo he dado, pero de una forma diferente. Te lo he dado en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Un ejemplo. Muchos podrían pedir prosperidad, pero el Padre no prospera como la prosperidad que quieren los hombres. La prosperidad material y terrenal es muy diferente a la prosperidad que el Padre ofrece. La prosperidad que el Padre ofrece para nosotros es la celestial y como dice en la Escritura, que haya prosperidad en nuestra alma. Esa prosperidad es la prosperidad de caminar en santificación, de caminar como nuevas criaturas, pero no por nuestros propios méritos y fuerzas, como se viene diciendo, sino porque ya ha sido una obra consumada en el Mashiach. En la Escritura también dice que en Él somos revestidos de Él mismo porque nuestras propias vestimentas no alcanzan a ser suficientes. Como dice también en la Escritura, en el ejemplo de Shaul Pablo, que queremos hacer lo correcto, pero a veces terminamos haciendo lo incorrecto. Pero ya revestidos del Mashiach, es lo que nos acerca a la mente de Él mismo, es lo que nos acerca a la mente del Mashiach y de varón perfecto, y a una madurez que todos los días debemos de seguir trabajando. Por eso está escrito en la Escritura que debemos dejarnos renovar todos los días. ¿En qué? Aprendiendo primeramente de la palabra y segundamente de todo lo que nos rodea, porque no nada más es nuestro propio testimonio o las cosas que nos pasan a nosotros individualmente, sino que el Padre nos está mostrando su Torah, su instrucción, su testimonio en las cosas que nos rodean, en nuestro prójimo en la calle, en nuestros hermanos en la congregación, en las personas que sufren quizás en sus diferentes aflicciones que tienen. Te puedes encontrar a alguien en la tienda, puedes ver a alguien sufriendo en un hospital, sabes que hay alguien sufriendo en una cárcel, pero también estás viendo el testimonio de la mano poderosa del Padre, porque hasta en la cárcel y en cada rincón más recóndito llega su palabra, llega su salvación, llega la respuesta a un clamor, porque muchas veces vemos a nuestro prójimo y pensamos que a veces no son dignos de ser escuchados o que a veces no son dignos de que les sucedan cosas buenas. Pero la voluntad del Padre está todo el tiempo testificando. En Proverbios también hay una porción donde dice que la sabiduría del Padre, que es tenerle temor, reverencia y conocerle, está gritando todo el tiempo, en las esquinas y en las plazas. ¿Para qué? Para que vengamos todos al arrepentimiento de saber buscarle y conocer cómo honrarle y hacer su voluntad en nosotros. La porción que les mencionaba anteriormente en Proverbios 28, 1 al 10, dice así: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley, la Torá, exaltan a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Yahweh entienden todas las cosas.
Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la Torá, la instrucción, la ley, es un hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no escuchar la Torá, la instrucción, la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Proverbios 28 nos deja claro que también se nos recuerda que si somos luz, tenemos que expresar hacia los demás un testimonio que los acerque al Padre. No debemos dejar que haya influencias que nos alejen del camino, pues está diciendo aquí parte de esa prosperidad con la que prospera todos los días nuestra alma el Padre, la prosperidad de andar conforme su voluntad. Si vemos y escudriñamos este pasaje que acabamos de leer, nos dice cómo las obras de los impíos, ellos mismos se alegran y se satisfacen viendo a otros caer. Pero también está diciendo que existe ese remanente, que somos todos los que hemos creído en el Mesías y todos los que Él nos ha dado esa redención, que tenemos como deber contender, no contender peleando, sino hablando la verdad. El hablar la verdad de la palabra del Padre y de su corazón es contienda para aquellos que la niegan. Por eso dice la palabra, no hay paz para el impío, puesto que cuando reciben la luz de la palabra, son redargullidos sus corazones y exhortados sus malos caminos. Y esa es una paz interna que el mismo Ruaj de vida que está en ellos les recuerda sus malas acciones. Este día, mis amados, en este salmo que nos ha dado el Padre de profecía, de obra, consumación y camino como lámpara a nuestros pies, nos está recordando que la protección del Padre está sobre todos nosotros los que le amamos, pero así también nosotros tenemos ese deber de honrarlo, de buscarle y de caminar en la santificación que se nos ha dado, para que por sus méritos nosotros seamos escuchados. Shalom.